La reelección fue aprobada por 57 votos a favor de una asamblea controlada por el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele. Estados Unidos respalda el proceso y sobre eso y más vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, Carolina Jiménez, presidenta de WOLA, la Oficina de Washington para América Latina. Gracias por acompañarnos. El comunicado de un funcionario del Departamento de Estado dice que la Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente, que la reforma constitucional aprobada en una manera expedita es legítima y que no se debe comparar a El Salvador con gobiernos dictatoriales de la región. ¿Cómo recibes esta posición de Estados Unidos? Una posición lamentable y además sienta un muy mal precedente. No se trata de comparar o no a El Salvador con otros regímenes de la región. Se trata de ver que la democracia es hoy por hoy, y así lo ha probado, ¿no? La historia, el sistema de gobierno que va de la mano de la protección y garantía de los derechos humanos de las y los latinoamericanos y de todas las personas en el continente, igual en Estados Unidos, en Canadá y en otros países. Y uno de los pilares fundamentales de la democracia es la alternabilidad en el poder. La reelección indefinida básicamente es incompatible con ese pilar y por lo tanto es incompatible con la democracia. Tanto así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2021 se pronunció sobre este tema y lo declaró la reelección indefinida incompatible con la democracia y por lo tanto contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que por cierto El Salvador es parte. Así que esa manera express en la que la Asamblea de El Salvador aprobó la reelección indefinida y como bien lo dijo el arzobispo, sin consulta, sin ningún tipo de aprobación popular, porque simplemente fue la Asamblea en un trámite, insisto, express, también fue la manera en la que Estados Unidos reaccionó, de una forma express, con una aprobación rápida, sin pensar realmente si esto es algo que las y los salvadoreños aprueban, pero sobre todo sin pensar en el futuro del país y de si esto es algo que favorece o no la democracia salvadoreña. El Washington Post revela en su edición de hoy haber visto de manera anticipada el informe de derechos humanos del Departamento de Estado. Es algo que por ley el Departamento de Estado debe entregar para el mes de abril al Congreso para mostrar lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo que revelan es que los capítulos de El Salvador, de Israel y de Rusia han sido reducidos, han sido eliminados temas clave y no incluyen denuncias sobre, por ejemplo, violaciones de derechos humanos en contra de la comunidad LGBTQ, otra serie de medidas. Está Estados Unidos ahora con una posición, parece muy diferente en tema de derechos humanos. Yo creo que lo que estamos viendo es realmente una alianza pragmática e ideológica del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de El Salvador. Y esa alianza hace que por una parte Estados Unidos dé un apoyo tácito, ya sea silencioso, ¿no? Que se quede callado ante algunas de las peores arbitrariedades que está cometiendo el gobierno salvadoreño, que no son nuevos, y esto también hay que remarcarlo, ¿no? El presidente Bukele no comenzó a quebrantar el Estado de Derecho desde que llegó el presidente Trump, pero sí creo que ha apretado el acelerador y necesitaba ayuda con ese acelerador y esta segunda administración del presidente Trump se la ha dado, ¿no? Permite que haga que cometa muchas violaciones de derechos humanos, como poner preso a defensores de derechos humanos como Ruth López, Fidel Zavala, Enrique Anaya, sin que el Departamento de Estado o el gobierno de Trump diga nada, pero además incluso coopera con el gobierno de El Salvador para que las cometa, como fue el traslado ilegal de 252 venezolanos o de otras personas, ¿no? O en el caso de la reelección indefinida, pues le da un apoyo completamente explícito. Entonces creo que el hecho de que por casi 50 años Estados Unidos ha estado publicando estos informes que, dicho sea de paso, son un mandato del Congreso y el mandato implica que sean informes escritos con evidencia, que estén sustentados en datos objetivos y los datos objetivos dicen que El Salvador tiene un terrible problema de derechos humanos, un récord bastante evidenciado. Los últimos datos que tenemos informan, según la ONG Socorro Jurídico Humanitario, que hay 427 muertes en custodia del Estado en las cárceles salvadoreñas desde que empezó el régimen de excepción en el 2021. Perdón, 22. ¿Cómo puede ser eso un país que no tiene problemas de derechos humanos?
80.000 y tantas detenciones arbitrarias, personas en cárceles, la mayoría sin debido proceso, ¿no? Graves denuncias de tortura. Entonces, que hoy en día el Departamento de Estado esté tratando de lavar ese récord, de limpiarle el récord grave y terrible y oscuro que tiene El Salvador en materia de derechos humanos, es muy grave, muy preocupante y demuestra que los intereses y las alianzas que está haciendo la administración de Trump con algunos países en la región están muy por encima, ¿no?, de los principios democráticos que debería regir la política exterior de Estados Unidos. El informe veíamos a Estefano Possejón en Bogotá y una señora le decía que para ella lo más importante del legado de Álvaro Uribe era la seguridad. Cuando uno mira el caso de El Salvador, y no estamos comparando un país con el otro, pero Freedom House, que es una institución de un centro de estudios que tiene un mapa mundial de libertades en el mundo, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019, El Salvador para Freedom House, a pesar de los retos que enfrentaba de seguridad, era considerado un país libre, con un 67 puntos sobre una escala de 100. Hoy en día, en el último informe, y esto sin que se hubiera aprobado la reelección indefinida, era un país parcialmente libre, con 47 puntos sobre 100 y un descenso que continúa. Si uno ve la progresión, es una regresión importante. Libertad a cambio de seguridad. Y yo creo, Juan Carlos, que lo importante de señalar en este caso es que no tendría que cambiarse una cosa por otra. No cabe duda de que las y los salvadoreños, como cualquier otra persona, o cualquier ciudadano de otro país, tenían derecho a vivir en una sociedad libre de violencia. Y es cierto que Nayib Bukele lo prometió y cumplió. Las maras eran unos grupos pandilleriles tremendamente violentos y que aterrorizaban comunidades. El problema es cómo llegó a ese punto. Y llegó a ese punto haciendo de El Salvador el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, superando a Cuba y a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos son modelos de seguridad punitivos que se basan en el encarcelamiento masivo y que sabemos, porque eso nos lo dice la historia de América Latina, que ese tipo de modelos funcionan temporalmente, pero no puedes mantener a 2% de tu población de adultos, de hombres jóvenes en la cárcel por siempre y seguir encarcelando y encarcelando y encarcelando sin resolver las causas, que pueden ser problemas de exclusión, problemas de falta de oportunidades. El Salvador sigue siendo un país pobre y sigue siendo un país que excluye a su población juvenil masculina, que sigue sin tener acceso a la salud, sin acceso a la educación, sin acceso a los empleos. Entonces, esta curita que hoy en día tiene El Salvador puede que no dure muchos años. ¿Qué va a pasar cuando comiencen a generarse otros tipos de pandillas y otro tipo de violencia? No lo sabemos. Lo cierto es que ninguna sociedad tendría que intercambiar su democracia o su libertad por la seguridad. Lo que queremos ver es un Salvador libre y seguro. Y Nayib Bukele puede que les haya dado seguridad, pero es una seguridad temporal. Pero en ese camino les quitó la democracia y les arrebató la libertad que cualquier salvadoreño creo que muy pronto va a comenzar a exigir. Y el informe de Freedom House destaca que, como muchos países de la región, El Salvador sigue enfrentando un serio problema de corrupción en el gobierno. Muchas gracias. Carolina Jiménez preside WOLA, la oficina de Washington en América Latina, Centro de Estudios y Defensa de los Derechos Humanos.